Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Siempre me intrigó el encanto del circo, con sus carpas de colores y sus artistas que parecían salidos directamente de un mundo fantástico. Así que cuando vi los folletos que anunciaban que un circo ambulante se había instalado en las afueras de nuestra pequeña ciudad, quedé cautivada al instante. No pude resistir la tentación y decidí ir sola, buscando un poco de aventura y quizá una breve escapada de la mundanidad de la vida cotidiana. Era una tarde brumosa cuando llegué al recinto del circo. Las luces de las carpas creaban un resplandor etéreo en la espesa niebla que flotaba en el aire, y los sonidos lejanos de la música y las risas se mezclaban con el aroma de las palomitas y los caramelos. Todo parecía tan acogedor y, a la vez, extrañamente inquietante. Mientras deambulaba entre la bulliciosa multitud, me di cuenta de que este circo no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Los artistas parecían tener un aura misteriosa. Sus ojos observaban atentamente desde detrás de máscaras pintadas y trajes elaborados. Se respiraba un aire de secretismo, como si todo el circo estuviera envuelto en capas de significados ocultos a la espera de ser descubiertos. Compré una entrada para el acto principal, un espectáculo que prometía emociones inimaginables, y me dirigí a la carpa principal. La carpa era enorme y estaba llena de gente ansiosa por disfrutar. Encontré un asiento cerca de la parte delantera, emocionado por estar tan cerca de la acción. El espectáculo comenzó con un despliegue espectacular de acrobacias, contorsionistas que se doblaban de formas que parecían imposibles, y un escupefuegos que bailaba con las llamas como si formaran parte de él. El público estaba hipnotizado, yo incluido. Sin embargo, a medida que avanzaba el espectáculo, no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Durante el intermedio, decidí explorar un poco más el recinto. Al pasar junto a una hilera de carpas más pequeñas, me fijé en una que me pareció un poco diferente. El cartel que había sobre ella rezaba «La sala de los espejos» y prometía una experiencia del reflejo de la mente. Intrigado, entré, esperando el habitual laberinto de espejos que distorsionaban mi reflejo. En el interior reinaba el silencio, demasiado en comparación con el bullicio del exterior. Los espejos parecían extenderse sin fin, reflejándome desde todos los ángulos. Me adentré en el laberinto, maravillado por las ilusiones ópticas, hasta que empecé a notar algo extraño. Entre los innumerables reflejos de mí mismo, vislumbré otra figura. Al principio era sutil, una silueta sombría e inmóvil entre mis reflejos en movimiento. Pensando que era otro visitante, grité, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Mi voz resonó en la cámara, pero no hubo respuesta. Doblé una esquina y me encontré cara a cara con la figura. Era yo, o al menos se parecía a mí, pero con una sonrisa retorcida que no coincidía con la mía. El corazón me dio un vuelco, y di un paso atrás, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Convencida de que era un truco de la luz o de los espejos, intenté encontrar la salida, pero los reflejos parecían cambiar a cada paso. El camino que había tomado momentos antes había desaparecido, y estaba irremediablemente perdido. El aire se volvió más frío, y la sensación de ser observado se intensificó. El pánico se apoderó de mí mientras corría por el laberinto con el corazón latiéndome en el pecho. Todos los reflejos parecían tener la misma sonrisa retorcida, burlándose de mí mientras buscaba una salida. Justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de mí, tropecé con una abertura y salí al aire fresco, jadeando de alivio. Estaba de vuelta en el circo, pero algo parecía diferente. La multitud parecía menos numerosa, las luces más tenues. El ambiente, antes animado, tenía ahora un toque siniestro. Decidí que era hora de marcharme, y me dirigí a la salida, que estaba bloqueada por uno de los artistas. Un payaso con unos ojos demasiado penetrantes, como si pudiera ver dentro de mi alma. ¿Te vas tan pronto?, preguntó con una sonrisa que reflejaba las de los espejos.
Asentí con la cabeza, intentando pasar a su lado, pero se interpuso en mi camino. La noche no ha hecho más que empezar, susurró, acercándose. El miedo se apoderó de mí y me di la vuelta, corriendo por el circo en busca de otra salida. Mientras corría, oía risas detrás de mí, cada vez más fuertes y distorsionadas, como si todo el circo se riera de mi desesperación. Por fin encontré una salida cerca de la parte trasera del recinto y me abrí paso, sin detenerme hasta alejarme del inquietante resplandor del circo. Solo entonces miré hacia atrás, esperando a medias ver a los artistas siguiéndome, pero el circo apareció como siempre, un lugar de maravilla y magia. Sin embargo, sabía que lo que había experimentado no era un truco de la mente. Algo siniestro acechaba bajo la superficie, algo que casi se había cobrado mi vida. Nunca hablé de aquella noche, ni volví al circo. El recuerdo de aquellos retorcidos reflejos y la inquietante sensación de ser observado permanecieron conmigo. Un recordatorio de que a veces la línea que separa la ilusión de la realidad es más delgada de lo que pensamos. Y aunque he intentado dejarlo atrás, de vez en cuando la niebla se cierne sobre mí y el mundo me parece un poco apagado, no puedo evitar sentir la mirada de ese reflejo sonriente, observando y esperando el día en que pueda volver. Historia 2. Siempre me ha fascinado el circo. Hay algo a la vez encantador e inquietante en todo este asunto. Recuerdo perfectamente la primera noche que fui al circo. Estaba de visita en una pequeña ciudad por motivos de trabajo, y me alojaba en un motel anodino que había vivido tiempos mejores. La suerte quiso que un circo ambulante estuviera en la ciudad solo un fin de semana, instalando sus carpas en un descampado a las afueras de la ciudad. Decidí ir por capricho. Había un sentimiento de nostalgia ligado a la idea de un circo, la promesa de risas, asombro y un toque de rareza. La noche era húmeda, y una espesa niebla procedente del río cercano daba a toda la zona un brillo extraño y etéreo. Compré mi entrada a una mujer cuya cara parecía pintada, y entré en la carpa. Dentro, era exactamente como me lo había imaginado. El aire estaba impregnado de olor a palomitas y serrín, y el murmullo de charlas excitadas zumbaba por todas partes. Encontré un asiento no lejos de la pista, y me acomodé, impaciente porque empezara el espectáculo. Las luces se atenuaron, y el maestro de ceremonias, un hombre con voz amenazadora, subió al escenario. Las actuaciones eran increíbles. Los acróbatas se retorcían y giraban en las alturas, los contorsionistas se movían de formas que parecían imposibles, y los payasos de rasgos exagerados daban tumbos por el cuadrilátero, arrancando las risas del público. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, había un trasfondo de inquietud que no podía disipar. Era como si los artistas pusieran una fachada, ocultando algo más oscuro bajo sus coloridos trajes y sonrisas pintadas. Entonces, llegó el acto principal, del que todo el mundo había estado hablando. El lanzador de cuchillos. Entró en el cuadrilátero, una figura alta y delgada vestida de negro con una máscara que le cubría la mitad inferior de la cara. Su ayudante, una mujer menuda con un vestido de lentejuelas, estaba de pie contra una tabla de madera con los brazos y las piernas abiertos, claramente acostumbrada a lo que iba a ocurrir. El lanzador de cuchillos comenzó su número, y cada cuchillo aterrizó con un fuerte golpe, a centímetros del cuerpo del asistente. El público se quedó en silencio, conteniendo la respiración con cada lanzamiento. La destreza y la precisión eran fascinantes, pero no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Me di cuenta de que cada vez que el lanzador de cuchillos cogía a otro, miraba a alguien del público. Era un movimiento rápido y sutil, pero lo capté cada vez. Miraba a un hombre sentado a pocos asientos de mí. El hombre era anodino, vestido con una sencilla chaqueta y una gorra, pero desprendía un aire de autoridad. Sus ojos estaban fijos en el lanzador de cuchillos, observándole atentamente, casi expectante. Fue entonces cuando el lanzador de cuchillos hizo algo inesperado.
En lugar de lanzar el último cuchillo contra su ayudante, se giró y lo arrojó contra el público. El cuchillo aterrizó con un golpe seco, incrustado en el suelo de madera, directamente entre los pies del hombre. El público se quedó boquiabierto, y el maestro de ceremonias intervino rápidamente para calmar la situación, haciéndola pasar por un truco planeado. Pero yo sabía que no era así. Los ojos del lanzador de cuchillos se habían cruzado con los míos durante un breve instante antes de salir del cuadrilátero, y en ellos había una mirada suplicante, un grito silencioso de ayuda. Cuando terminó el espectáculo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella mirada. Me picó la curiosidad y decidí quedarme cerca de las carpas con la esperanza de ver al lanzador de cuchillos. La niebla se había espesado y envolvía las carpas en un manto de bruma y sombras. La mayor parte del público se había dispersado, pero algunos se quedaron, atraídos por el misterio de la noche. Mientras paseaba por la parte trasera del circo, oí voces. Eran silenciosas, tensas, y procedían de una de las carpas más pequeñas. Me acerqué sigilosamente, con cuidado de no hacer ruido. Al asomarme por un hueco de la carpa, vi al lanzador de cuchillos discutiendo con el hombre del público. Sus rostros estaban ocultos por las sombras, pero sus palabras eran claras. «Tienes que dejarme ir», dijo el lanzador de cuchillos, con voz temblorosa. «No puedo seguir haciendo esto». El hombre se rió, un sonido frío y sin gracia. «Ya conoces el trato. Eres parte del acto y te quedarás hasta que yo diga lo contrario». El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. El circo era algo más que un espectáculo. Era una trampa que retenía a sus artistas contra su voluntad. El hombre del público no era un mero espectador. Tenía el control y utilizaba el circo como tapadera para algo mucho más siniestro. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Necesitaba irme, alejarme de aquel lugar y de sus oscuros secretos. Cuando me di la vuelta para marcharme, oí un susurro detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró del brazo y me arrastró hacia las sombras. Era el lanzador de cuchillos. De cerca podía ver la desesperación en sus ojos, la urgencia. «Tienes que ayudarme», susurró, mirando por encima del hombro como si esperara que el hombre apareciera en cualquier momento. «No nos dejarán marchar». El miedo luchaba contra el deseo de ayudar, pero su mirada decidió por mí. Asentí, y me guió a través del laberinto de carpas, manteniéndose en las sombras. La niebla fue nuestra aliada, ocultando nuestros movimientos mientras nos acercábamos sigilosamente al límite del recinto del circo. Llegamos al aparcamiento y busqué las llaves a tientas, con las manos temblorosas. Mientras subíamos al coche, oí gritos detrás de nosotros. El hombre y un grupo más nos perseguían, sus siluetas apenas visibles en la niebla. Pisé a fondo el acelerador y los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos a toda velocidad. El circo desapareció rápidamente entre la niebla, pero no reduje la velocidad hasta que llegamos a la seguridad de la ciudad. El lanzador de cuchillos estaba sentado a mi lado en silencio, con una mezcla de alivio y miedo persistente en el rostro. En los días siguientes conocí su historia. Llevaba años en el circo, atraído por la promesa de fama y aventura. Pero todo era una mentira, una trampa tendida por el hombre que dirigía el espectáculo desde las sombras. Todos los artistas estaban atados a él por el miedo y la manipulación, incapaces de escapar de las siniestras garras del circo. El lanzador de cuchillos estaba decidido a construir una nueva vida lejos de la sombra del circo. Volví a mi propia vida, pero la experiencia se quedó conmigo. El circo me había parecido un sueño, una escapada caprichosa de la realidad, pero bajo la superficie se escondía una pesadilla, una red de control y miedo tejida por un hombre que sabía manejar ambas cosas. Ahora, cada vez que veo un cartel de circo u oigo el eco lejano de la música de carnaval, me acuerdo de aquella noche. Me sirve de recordatorio de que,
Bajo la fachada de risas y espectáculo, la oscuridad puede permanecer, esperando el momento oportuno para revelar su verdadero rostro. Historia 3. El circo siempre había sido un lugar mágico para mí. Las luces, los artistas, la energía que se respiraba, todo era embriagador. Así que cuando el circo ambulante se instaló en las afueras de nuestra ciudad a finales de otoño, estaba deseando ir. Tenía 17 años, edad suficiente para ir solo, pero algo en el encanto del circo me hizo llamar a un par de amigos para que me acompañaran. Nos esperaba una noche de diversión y risas, sin sospechar el horror que nos aguardaba. El recinto del circo bullía de vida. El aroma de las palomitas y el algodón de azúcar se mezclaban en el aire fresco de la noche. Compramos las entradas en la puerta a una mujer de aspecto cansado, que parecía aliviada de ver llegar a más gente. Cuando entramos, un grupo de payasos pasó a nuestro lado con sus risas resonando en la noche. Pero había algo en sus sonrisas pintadas que me inquietaba. Me encogí de hombros. Se suponía que los payasos eran espeluznantes, ¿no? Nuestra primera parada fue la carpa del espectáculo, llena de rarezas y curiosidades. El pregonero era un hombre excéntrico con un sombrero de copa andrajoso que nos invitaba a ver los espectáculos más asombrosos conocidos por el hombre. Dentro, la carpa estaba poco iluminada y cada objeto expuesto era más extraño que el anterior. Había una mujer barbuda, un hombre aparentemente sin huesos que podía girar y contorsionar su cuerpo de formas inimaginables, y una joven que parecía levitar dentro de una caja de cristal. A pesar de lo fascinantes que eran las exposiciones, persistía una sensación inquietante. Los ojos de los artistas parecían seguirnos, con expresión cansada y atormentada. Mis amigos cuchicheaban y hacían bromas, pero yo no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. El espectáculo principal estaba a punto de empezar y nos dirigimos a la carpa principal. El maestro de ceremonias, una figura imponente con una voz atronadora, acaparó la atención al comenzar el espectáculo. Los números eran increíbles. Los acróbatas volaban por los aires con gracia. El domador de leones dominaba a sus bestias con facilidad. Y los magos hacían trucos que parecían desafiar la lógica. Luego llegaron los payasos. Inundaron el ring con payasadas exageradas y humor de bofetadas. El público reía, pero yo sentía un miedo inexplicable al verlos. Me llamó la atención un payaso en particular, una figura alta con una amplia sonrisa pintada de rojo chillón. Sus movimientos eran espasmódicos, casi antinaturales, y su mirada no dejaba de dirigirse hacia mí. Desvié la mirada, pero cada vez que volvía a mirarle, me seguía observando. Después del espectáculo, decidimos explorar un poco más el recinto antes de volver a casa. Mis amigos querían ir a ver la carpa de la adivina, pero yo me sentía atraída hacia otro lugar, picada por una sensación inquietante de la que no podía librarme. Les dije que ya les alcanzaría y me marché sola. Al pasar junto a las tiendas, me fijé en una que se diferenciaba ligeramente del resto. Era más pequeña, con un cartel descolorido que decía «Solo empleados». Normalmente respetaría la privacidad, pero algo me empujó hacia ella. Cuanto más me acercaba, más ganas sentía de ver el interior. Al asomarme por la trampilla, me encontré con una escena que me produjo un escalofrío. Los artistas estaban reunidos dentro, pero no estaban celebrando el éxito de la noche. Discutían en voz baja y apremiante. El maestro de ceremonias estaba en el centro, con su habitual presencia dominante sustituida por la tensión. Debí de hacer ruido porque, de repente, la sala se quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Me quedé paralizado, atrapado en el foco de sus miradas. La expresión del maestro de ceremonias cambió a una fingida amabilidad y me hizo señas para que entrara. Me sentí atrapada y entré en la tienda. El ambiente estaba cargado de algo que no podía nombrar, y me sentí como si me hubiera entrometido en un momento privado. Los artistas me observaban con expresión cautelosa.
como si evaluaran si era una amenaza o un aliado. ¿Disfrutaste del espectáculo?, preguntó el maestro de ceremonias, con voz suave, pero con un toque de algo más. Asentí con la cabeza, tratando de mantener una actitud despreocupada. Ha sido increíble, respondí, aunque me temblaba la voz. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Siempre nos alegra oír eso. El circo es un lugar especial, ¿verdad? Volví a asentir, sin saber qué más decir. Entonces me fijé en el payaso de antes, el que me había inquietado. Estaba de pie al fondo de la tienda, parcialmente oculto en las sombras. Sus ojos estaban fijos en mí, sin parpadear e intensos. ¿Necesitas algo?, me preguntó el maestro de ceremonias, atrayendo de nuevo mi atención hacia él. Dudé, insegura de cómo articular el sentimiento que me había conducido hasta aquí. Simplemente me picó la curiosidad, admití. Parecía que había algo más. Su expresión se ensombreció ligeramente y echó un vistazo a los artistas. La curiosidad es peligrosa, dijo, cambiando el tono. A veces lleva a lugares donde no se debe ir. Antes de que pudiera responder, una conmoción en el exterior llamó nuestra atención. Gritos y forcejeos resonaron en la noche. Los artistas intercambian miradas y algunos se acercan a la entrada, retirando la trampilla para ver qué ocurre. Aprovechando la oportunidad, retrocedí lentamente, con el corazón palpitante. Cuando llegué a la entrada de la tienda, el maestro de ceremonias me llamó. Ten cuidado, joven, no todo es lo que parece. Asentí, sin atreverme a hablar. Una vez fuera, corrí hacia el recinto principal, con la mente acelerada. Encontré a mis amigos cerca de la tienda de la adivina, con expresión preocupada al verme. ¿Qué ha pasado?, preguntó uno de ellos. Negué con la cabeza, incapaz de explicarlo. Tenemos que irnos, dije con urgencia. Ahora mismo. Cuando salimos del circo, no pude evitar la sensación de que nos observaban. Las luces del recinto ferial se alejaban y la noche parecía cerrarse sobre nosotros. El extraño encuentro me dejó una sensación de inquietud, de que algo oscuro se ocultaba bajo la superficie del glamour del circo. Durante los días siguientes, intenté olvidar la experiencia, pero no dejaba de atormentarme. Las expresiones atormentadas de los artistas, la advertencia del maestro de ceremonias, todo eran piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Entonces, una noche, me despertó un ruido fuera de mi ventana. Vivía en un barrio tranquilo y el ruido estaba fuera de lugar. Miré a través de las cortinas y me quedé helado. De pie en la calle estaba el payaso del circo, con su sonrisa pintada iluminada por la luz de la luna. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. ¿Cómo me había encontrado? ¿Y qué quería? Me dirigí en silencio a la habitación de mis padres, despertándoles e intentando explicarme. Mi padre se asomó a la ventana, pero la calle estaba vacía. Al día siguiente, intenté convencerme de que era un sueño, pero en el fondo sabía que no lo era. El circo se había ido de la ciudad, pero el miedo persistía. Pasaron los años, y el recuerdo de aquella noche se desvaneció en el fondo de mi mente. Pero de vez en cuando el viento aullaba entre los árboles, o una sombra se movía en el ángulo de mi visión, recordaba los ojos del payaso, la advertencia del maestro de ceremonias y la sensación de que algo siniestro acechaba justo fuera de mi vista. Incluso ahora, el circo tiene otro tipo de magia para mí. Me recuerda que no es oro todo lo que reluce y que, a veces, los lugares más encantadores esconden los secretos más oscuros.